Qué maravilloso es poder tener la oportunidad de cada día venir a la palabra del Señor y llenarnos y nutrirnos de ella. Y qué importante es saber que el mismo Espíritu de Dios es quien nos revela esta palabra y que es su Espíritu, el que mora dentro de nosotros, el que nos capacita para poderla atesorar y poderla guardar, entenderla y poder traernos ese discernimiento en el momento en que necesitamos actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Éxodo 31 nos habla acerca de este Espíritu de Dios que nos llena de sabiduría. Dice Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y luego describe todas las partes, todos los elementos, el mobiliario y hasta las vestiduras que hemos estudiado en este libro de Éxodo, que debía contener y debía ser parte del tabernáculo. Y dice el tabernáculo en sí mismo, el arca, el propiciatorio, los utensilios, la mesa, los utensilios de la mesa, el candelero, los utensilios del candelero, el altar de incienso, el altar del holocausto, los utensilios, la fuente de bronce, su base, los vestidos, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote para sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio y para preparar el aceite de la unción y el incienso aromático. Todo esto, dice, se harán conforme a todo lo que te he mandado. Qué hermoso es saber que cuando Dios nos llama para hacer una obra, Él nos capacita por medio de su Espíritu. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas, porque verdaderamente en nuestras propias fuerzas, sin el Señor, nosotros no somos capaces de hacer absolutamente nada con excelencia como lo espera el Señor. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios nos llena de sabiduría y nos da inteligencia en todo tipo de trabajo. Así que es importante saber que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros de una forma específica, nos ha dado diferentes vocaciones, nos ha dado talentos que vienen a conformar la forma que ahora tenemos. Y esta forma que ahora tenemos, es decir, nuestras destrezas, nuestros talentos, vienen a orientarnos muchas veces hacia esa labor o a esa obra que el Señor nos ha llamado. Pero por supuesto, lo que verdaderamente viene a traer excelencia y viene a pulir la labor para la cual hemos sido llamados es el Espíritu de Dios en nosotros, habitando dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos da sabiduría. De hecho, podemos ir al libro de Isaías 11:2. Aquí se nos describen los diferentes componentes que conforman al Espíritu de Dios. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiere decir que dentro de ese Espíritu de Dios, nosotros podemos obtener todo esto: sabiduría, consejo, poder, temor de Jehová.
todo viene allí en ese Espíritu de Dios. Y esto lo vimos en el candelero. Cuando se describió el candelero de oro, allí vimos que tenía 7 brazos diferentes y que en el caño central, en la caña central era el Espíritu de Jehová y luego otros 3 a ambos lados. Así que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, recibimos todo esto. En este tiempo, en el Antiguo Testamento, verdaderamente nosotros vemos que el Espíritu de Dios venía y se apartaba de los santos, empoderándolos justamente para el servicio que les correspondía, pero no necesariamente permanecía en ellos. Y tenemos varios ejemplos, ¿verdad?, de momentos en que el Señor derramaba su Espíritu y las personas eran capacitadas para realizar la labor que el Señor les había encomendado. Sin embargo, nosotros ahora tenemos una gran ventaja y un gran privilegio, porque el Espíritu de Dios se muda a nosotros cuando nosotros confiamos nuestro corazón a Cristo. Juan 14:17 nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Espíritu Santo se muda adentro de nosotros, y el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué precioso conocimiento el que el Señor nos revela a través de su palabra. Somos hijos de Él, el mismo Espíritu que vino a permanecer en Jesucristo, allí en el momento en que fue bautizado, dice que en forma de paloma vino sobre él el Espíritu de Dios y permaneció en él. ¿Y qué es este mismo Espíritu? El que viene a nosotros y por medio del cual nosotros podemos llamarle Padre a Dios. Eso quiere decir que el Espíritu viene en su totalidad y se muda en nosotros, y no es algo intermitente, sino es algo permanente. Así que tenemos que valorar que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y mora en nosotros. Esa es una gran ventaja que tenemos de todos los que vivieron en el Antiguo Testamento, que sí pudieron experimentar el Espíritu de Dios, pero este no permanecía en ellos, venía a ellos en esos momentos especiales. Y qué gran obra la que les permitía hacer. Vemos el caso de José, por ejemplo. José, recordemos que es aquel joven que desde pequeño él tenía una relación muy especial con Dios y también con su padre terrenal, que era Jacob. Sin embargo, por sueños que él tenía, por su comportamiento siempre recto, él despertó la envidia de sus hermanos, y también porque su padre veía en él algo muy diferente. Y
Y el padre tenía esa sensación de favoritismo para con José, lo cual fue notorio entre los hermanos, quienes vinieron y pues tramaron un plan terrible que fue deshacerse de él. De esa manera, José llegó a ser vendido como esclavo y llevado a Egipto. Aquí en Egipto, aún siendo comprado por un oficial del faraón que se llamaba Potifar, Potifar pudo ver evidencia que el Espíritu de Dios estaba en José, porque todo lo que José hacía prosperaba, y podía ver esa diligencia y esa responsabilidad con la que ejercía todos los oficios. Así que él fue puesto en un lugar de eminencia allí en la casa de Potifar. Sin embargo, fue acusado injustamente de haber hecho algo que no hizo, que fue intentar violar o apoderarse de la esposa de Potifar. Así que fue puesto en cárcel. Allí en la cárcel también la evidencia que el Espíritu de Dios estaba en él no pudo opacarse. El jefe de la cárcel lo puso también en un lugar de eminencia al servicio de él, porque era evidente, era obvio que en José había un espíritu diferente, había un espíritu de Dios en él. Y luego, más adelante, José es llevado ante el faraón, quien tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y José no solo interpretó el sueño, sino que también dio consejo al faraón sobre cómo debía actuar ante aquel sueño que le estaba revelando años de hambre que vendrían en toda la tierra. Y el mismo faraón, con su boca, exclamó lo siguiente en Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Así que el Espíritu de Dios no puede ser ocultado. Cuando está en nuestras vidas debe ser evidente y debe ser el que nos guía a realizar la obra por la cual el Señor nos ha llamado a hacer, y la obra que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Aquí tenemos el ejemplo de Bezalel y de Aholiab. Ellos habían sido entrenados, quizás desde tiempos anteriores, para poder ser artesanos y trabajar en diferentes labores que incluían el trabajo del arte. Pero aquí es algo muy especial. El Señor los está llamando para dirigir la obra de crear y de fabricar todo lo relacionado con el tabernáculo, ese lugar tan especial de su presencia. Así que vemos cómo ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce y en piedras. ¿Qué mejor guía que el mismo Espíritu de Dios dirigiéndonos en la obra de edificar ese tabernáculo en donde la presencia de Dios moraría en medio de su pueblo? Y cómo no nosotros valorarlo ahora que es el mismo Espíritu el que nos guía día a día a saber cómo edificar con nuestras vidas el templo del Espíritu Santo. Que sea el mismo Espíritu guiándonos, que sea la palabra del Señor dándonos esas instrucciones, pero siendo interpretados y siendo empoderados para poderlas llevar a cabo. Eso solo lo logramos a través del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. El templo es el santuario interior en donde la presencia de Dios mora. Así que es únicamente el Espíritu de Dios el que puede guiarnos día a día a saber edificar este templo de la mejor manera.
Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor se estaba refiriendo en este libro de Joel, que fue escrito 790 años antes de Jesús, y estaba refiriéndose a ese día de Pentecostés, el cual se nos expone en Hechos 2:4, que nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En este momento recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y Efesios 5:18 nos habla de nuestra responsabilidad de ser llenos del Espíritu. Nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es nuestra responsabilidad mantener ese Espíritu de Dios vivo. El Espíritu está dentro de nosotros. Sin embargo, si nosotros continuamente lo estamos haciendo a un lado, no prestándole atención, lo estamos contristando por medio de continuamente estar en pecado una y otra vez, lo que hacemos es lo vamos a pagar. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos manda y dice: no apaguéis al Espíritu. Así que debemos de mantener avivado ese Espíritu de Dios, el cual derrama en nosotros sabiduría para todas las cosas que hemos de hacer, sabiduría en nuestras escuelas, para aquellos que van a la escuela, en la universidad, en los trabajos, en todo tipo de obras. Conozco el testimonio del pastor Randy, que es mi pastor en Houston. Él cuenta que él, antes de conocer de Cristo, él era un pésimo estudiante, que solo sacaba Fs, que es como lo peor, y después que él conoce de Dios y que él reconoce la presencia del Espíritu de Dios en su vida, él comenzó a ser un estudiante excelente. Llegó a ejercer una profesión en la cual él destacó, pero él reconoce y dice: yo no tenía ni capacidad de entender lo que en la escuela me enseñaban. Fue una vez que pude reconocer que el Espíritu de Dios estaba en mí, que comencé a entender todas las diferentes materias. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que el Espíritu de Dios está en uno, uno acude al Espíritu de Dios. No hay nada que Él no pueda saber, ya que conoce todo y es el inventor de todo. Así que no hay ninguna materia que el Espíritu de Dios no nos pueda guiar a entender. No hay ninguna actividad que Él no nos pueda dar la sabiduría para entender, así como se los dio a estos hombres, a Bezalel y a Oholiab. Seguidamente este capítulo nos habla del día de reposo, del propósito que tenía ese día de reposo. Verdaderamente, además de ser un tiempo para descansar, era principalmente un tiempo para hacer memoria de lo que Dios ha hecho, de modo que no hubiera nada que desviare la atención del pueblo de lo principal, que era Dios. Todos necesitamos un tiempo, aparte de nuestras actividades diarias, un tiempo para meditar, un tiempo alejados de todo lo que puede venir a ensordecer nuestra alma y nuestro espíritu, y que luego pues se pierda el verdadero significado del por qué hacemos las cosas y de nuestro propósito en la vida.
al igual que en nuestros tiempos actuales, seguro que aquí había muchas cosas que hacer. Pero si uno solo está enfocado en el correr, en los afanes de la vida, pronto se pierde el balance para poder nosotros llevar una vida de acuerdo al propósito de Dios. Así que es necesario tener ese tiempo de manera intencional para el Señor, sin desechar el poder tener una conciencia continua y una sintonía permanente con la voz de Dios en todo tiempo. Pero este tiempo especial para el Señor es crucial y por eso es que el Señor lo estableció aquí y viene a conformar uno de los 10 mandamientos que el Señor da a Moisés a través de las tablas del testimonio que vamos a ver en el capítulo que sigue. Porque allí mismo, cuando Dios acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, dice que escribió con su dedo 2 tablas del testimonio, los que nosotros conocemos como los 10 mandamientos escritos ahí en esas tablas de piedra. Y uno de esos mandamientos es respetar ese día de reposo. Así que es necesario que el tiempo en el Señor nos proporcione esos momentos de refrigerio, pero también esos momentos de llenura de Él, para poder conformar todas las demás actividades que nos corresponden. Es el tiempo de llenura para que podamos vivir de acuerdo a ello y no vivamos en sequedad o vivamos del vacío. Así que mis amados hermanos y hermanas, este capítulo nos viene a dar esa gran revelación de poder valorar la sabiduría que el Espíritu de Dios nos da a cada uno de nosotros para poder realizar la obra que ha sido preparada de antemano para cada uno de nosotros. Nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que con esta palabra nos quedamos meditando en este día. Somos hechura de Dios, somos esa obra maestra de Dios, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras que son preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas, pero no en nuestras propias fuerzas ni con nuestra propia sabiduría, sino con la sabiduría del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo muchísimo y les doy gracias por caminar junto a mí en este estudio de la palabra, porque sé que será de mucho crecimiento para cada uno de nosotros. Así que sigamos adelante. Estamos a punto de terminar el libro de Éxodo. Ya tenemos 2 libros que hemos recorrido juntos y es mucho más lo que el Señor tiene preparado allí adelante de nuestro caminar. Pero por supuesto, llevando empuñadas esa espada del Espíritu que es su palabra. Que Dios les bendiga. Les amo mucho. Les amo mucho.